derramado en medio de tu pueblo, Señor. Eres digno, Señor. Eres exaltado por siempre, oh Señor. Tú reinas con poder y autoridad, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Ciertamente estar en tu presencia, Señor, qué grato es. Es mejor que todos los tesoros, Señor. Oh, ciertamente, Señor, tu presencia. Estamos delante de tu trono, delante del trono de tu presencia. Aquí estamos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre. Aleluya. Gracias, Señor. Tú reinas por siempre. Nuestro Dios reina. Nuestro Dios es rey. Nuestro Dios es real. Bendito eres tú, Señor. En esta mañana queremos exaltar la gloria del Señor y queremos proclamar su señorío. Y mientras proclamamos su señorío y mientras el Señor nos ministra en esta mañana, vamos a pedir a los jóvenes, a los más jóvenes, que salgan con sus maestros al salón del frente para que reciban su verdad, sean ministrados también en esta hora. Con los hermanos Pepe y los hermanos Mary. Gloria al Señor. Bendito tu nombre, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, en esta mañana delante de ti estamos, Señor, confiando en la obra del Espíritu Santo que establece y vivifica tu palabra, Señor, y habla a nuestros corazones. Señor, te pedimos que tú unjas la palabra, Señor, que tú nos has de hablar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Las últimas semanas el Señor nos ha estado hablando y ha habido un común denominador en la palabra que Dios ha estado exponiendo a través de las distintas vasijas. Yo quiero que ustedes sepan, y los que vienen por primera vez en el día de hoy, queremos reconocerlos, ¿verdad? Y darles la bienvenida, pero decirles que una de las cosas que yo le doy gracias al Señor es por la singularidad de nuestro Dios y al mismo tiempo de la multiforme sabiduría, la multiforme expresión del don de Cristo a través de las distintas vasijas que Dios utiliza. Qué bueno es saber que nuestra centralidad es en la persona de Cristo Jesús y no en la persona del líder, el pastor, el nombre, la institución, ¿verdad que sí? Porque es la iglesia del Señor y en la iglesia del Señor la gloria es para Él. Y por eso para mí es motivo de gran gozo, al mismo tiempo temor y temblor delante del Señor, pidiéndole al Señor que realmente Él sea siempre visto. Que Él sea siempre visto en la expresión corporal de su cuerpo. Gloria al Señor. En el libro de Deuteronomio, parece que mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo, pero créanme, no nos pusimos de acuerdo. En el libro de Deuteronomio les voy a pedir que abramos nuestras Biblias, por favor, en el capítulo 8 del libro de Deuteronomio. Y para los que estuvieron un poco más temprano, pues hemos visto sabemos que Dios nos ha hablado en esta mañana y nos continuará hablando. El libro de Deuteronomio, capítulo 8, en las pasadas ocasiones que el Señor me ha concedido poder compartir con ustedes, pues hablamos acerca de que si tú realmente supieras, si tú realmente conocieras al Señor, entonces, ¿verdad? Entonces serían transformados, entonces verías la gloria de Dios. Y en esta mañana, así como decía nuestra hermana Iva al principio,
en el libro de Deuteronomio, Moisés está sentando las bases ya, porque ya está mayor de edad y él está básicamente haciendo un recuento de la jornada que el pueblo de Israel había atravesado a través del desierto. Bueno, yendo más hacia atrás, desde la jornada que el pueblo de Israel había atravesado desde su salida de Egipto, 40 años en el desierto, y entonces la ley, la desobediencia y el llamado a poner la mirada en la buena tierra que Dios tiene por delante. Y yo quisiera, muchas veces nosotros escuchamos el Antiguo Testamento, eso suena un poco, ¿verdad? Un poco árido para estos tiempos. Pero yo quiero establecer una cosa y que ustedes consideremos todos juntos, y es que cuando leemos el Antiguo Testamento lo tenemos que siempre leer no como una historia meramente, no como un mensaje meramente moral, aunque lo incluye, pero tenemos que verlo a través de la revelación progresiva, a través de que Dios, desde antes de la fundación del mundo, escuchen esto, de que desde antes de la fundación del mundo, Él estableció un plan redentor para toda la humanidad. Y eso fue establecido antes de la caída del hombre. Dios estableció un plan redentor, el cual fue establecido, el cual fue señalado, el cual fue ratificado y posteriormente fue cumplido en la persona de Cristo Jesús, a través de su muerte, su resurrección y su ascensión. Pero usted dirá, ¿cómo Dios puede hacer un plan redentor, un pacto redentor trinitario, verdad, con Él mismo, si la caída, el mundo no había sido creado y no había la caída? Bueno, Dios lo estableció y dice, Él lo empezó diciendo, estableciendo, sea la luz, y fue hecha la luz. Y luego estableció, cuando fue a hacer el hombre, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y dice que en el huerto del Edén estaba el árbol de la vida. Y entonces, previo a la caída, estaba el espíritu vivificante de Cristo en el árbol de la vida, en la sabiduría. Entonces, lo tenemos que ver y sabemos que Génesis 3 vino, el pecado llegó a la humanidad y Dios, como Él guarda el pacto y la misericordia, y Dios es un Dios eterno, Dios, Él sencillamente, su plan, Él lo mantiene firme porque Él es Dios y Él es soberano. Y en ese plan, Él propició el camino. Y vemos todo el Antiguo Testamento como Dios va preparando el camino para esa simiente santa. Y vemos esos pactos que Dios hizo con Abraham, Isaac y Jacob. Pactos que fueron cumplidos, pero pactos que fueron recordados unos a otros, que de tu simiente haré una gran nación. Que mira las estrellas del cielo, mira la arena del mar, así será tu descendencia. Y Dios milagrosamente le concedió a Abraham que su esposa Sara diera a luz a los 90. Y Dios milagrosamente vemos como Dios a través de todo el Antiguo Testamento va protegiendo esa simiente santa que es Cristo en su advenimiento, porque tras su advenimiento en forma humana, nosotros se cumpliría en Cristo todo el plan, toda la paga del pecado, toda la paga toda la redención, y nosotros seríamos partícipes o recipientes del beneficio del plan de Dios. Ese plan de Dios
que Dios estableció cobra efectividad en tu vida y en mi vida desde el mismo momento en que ponemos nuestra fe en la obra salvífica de Cristo Jesús. Cuando nosotros creemos que lo que hizo Jesús en la cruz, lo hizo por amor a mí, y nos posicionamos como recipientes del beneficio de la sangre de Cristo Jesús, derramada como el precio por el pecado. Y tenía que ser Jesús, Cordero sin mancha, sin pecado. Y tenía que tomar forma humana, porque sin su humanidad Él no hubiera tenido la facultad de poder morir, porque Dios es eterno. Así que Él tenía eso sobre sí, y nosotros, al poner nuestra fe, el Espíritu Santo vivificando la palabra del glorioso evangelio en nuestros corazones, causando arrepentimiento, entonces nosotros podemos ser salvos, somos salvos. Si tú crees que Jesús murió y resucitó, serás salvo. Y eso es promesa de Dios. Pero fíjense, vemos el Antiguo Testamento y eso es el Evangelio, esas son las buenas nuevas de salvación, y por eso estamos hoy día aquí. En el capítulo 8 de Deuteronomio, el Deuteronomio capítulo 8, aquí estamos hablando un pasaje que lo vamos a leer, lo vamos a leer del versículo 1 al versículo 10, y dice así: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que vivas y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos que Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás y saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. El Señor bendice a su palabra, y el título de este mensaje es: el trato y cuidado de Dios. El trato y cuidado de Dios. Y tal y como hicimos la vez pasada, le dejamos aquí un QR para que ustedes puedan acceder, y les pido que lo accedan más al final del mensaje para que no nos distraigamos, ¿verdad? Y podamos seguir el hilo y no se nos adelante. Pero todo lo que yo tengo aquí se lo estoy prestando, se lo estoy regalando, se lo estoy concediendo para que el Señor, en su amor y por el poder de su Santo Espíritu, la palabra crezca. Porque ¿saben una cosa? La exposición de la palabra del Señor no termina aquí. Dios sigue creciendo y aumentando la palabra en revelación por su Santo Espíritu. Así que yo les insto a que estudiemos las Escrituras. Y vemos aquí que haciendo un poco de exégesis en este pasaje, vemos que hay unas instrucciones específicas. Hay 3 instrucciones
está en el versículo 1, dice, cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo ordeno hoy. Luego dice en el versículo 6, guardarás. ¿Qué vas a guardar en el versículo 6? Los mandamientos de Jehová tu Dios. Luego en el versículo 2 vemos acerca del trato de Dios. La instrucción es de recordar. Recordarás, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Y fíjense una cosa, en eso de cuidaréis, procurar diligentemente, eso es lo que implica de cuidar, ocuparse, ser cuidadoso, ¿verdad? De poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Y luego hay una palabra que dice para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra. Fíjense una cosa, son 3 promesas de Dios que están subordinadas. ¿Saben lo que es subordinado? Que dependen, por decir así, íntimamente ligadas, conectadas a la obediencia. Son promesas de Dios subordinadas a la obediencia. Dice, versículo 1, ¿cuáles son esas 3 promesas de Dios? Preservación de vida, multiplicación generacional y la entrada y posesión a la tierra. Tú has de cuidar de poner por obra los mandamientos, todo mandamiento que yo te mando hoy, para que vivas, te multipliques, sean multiplicados y entren y posean la tierra. Luego vemos aquí otro tema que tiene que ver en el versículo 2 con el y cuidado de Dios en el desierto, el versículo 2. El trato y cuidado, y por eso es que en las terceras instrucciones dice que atesores, que recuerdes, que se acordarán de lo que Dios hizo mientras ustedes estaban en el desierto. En otras palabras, ¿cuántos de nosotros nos podemos acordar dónde estábamos nosotros el día que Jesús vino a nuestras vidas? ¿Tú puedes acordar de ese momento? ¿Te puedes acordar de dónde estaba tu vida antes? ¿Qué era lo que estabas haciendo? ¿Te puedes acordar de dónde Dios te sacó? ¿De dónde Dios te libró? ¿De dónde Dios libró a los tuyos? ¿Te puedes acordar de lo que Dios hizo, que te llevó, te fue como preparando el camino para tú rendir tu vida a los pies de Cristo? ¿Te acuerdas de eso? Eso es lo que está ocurriendo, lo que ocurrió aquí. Moisés le está exhortando al pueblo que se acuerden de cómo Dios estuvo con ustedes en el desierto. O sea, acordarte del trato y cuidado de Dios. Acuérdate, atesora, mantén en gran estima y no olvides. Entonces, el mensaje que Dios tiene en esta mañana son 3 palabras y es procura, guarda y atesora. ¿Cuál es el mensaje? Procura, guarda y atesora. Otra vez, procura, guarda y atesora. Procura, guarda y atesora. Procura, cuida. Eso tiene que ver con la parte volicional, la parte de la voluntad personal. Procura en la capacidad que se te sea posible, ahí donde tú estás, ahí donde Dios te ha puesto, ahí en el nivel donde tú estás, sea mucho, sea poco, procura cuidar de mantener y poner por obra todo mandamiento que yo he puesto.
tiene que ver con la voluntad. Tiene que ver con la voluntad personal. Está la voluntad absoluta de Dios, pero Dios te ha dado a ti una voluntad también. Y la voluntad tuya tiene que estar íntimamente ligada a la voluntad absoluta de Dios. Procura, guarda el mandamiento, guarda los mandamientos y estatutos que yo les he dado, guarda en tu corazón. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Guarda. Y luego atesora. Recuerda, pero recuerda y atesora. El recordar tiene que ver no solamente con recordar, recordar, mira, el año pasado yo fui a Disney World de vacaciones, qué bueno, sí, no. Atesorar, aquilatar, dar por gran valor lo que Dios hizo. ¿Saben una cosa? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Cuando nosotros pensamos en cuántas veces el apóstol Pablo hace su relato en el libro de los Hechos acerca de cuando de que era perseguidor de la iglesia y que camino a Damasco tuvo un encuentro personal con Cristo Jesús. El Cristo resucitado se le apareció ante sus ojos. Y desde ese entonces la vida de Pablo tomó un giro total y radical. Atesora. Pablo continuamente está hablando de donde él estaba antes y lo que ocurrió en su vida y lo que Dios tiene, ¿verdad? El cambio que Dios propició en su vida. Aún él hablaba de quién él era. Él estudió a los pies de Gamaliel. Dice que en cuanto a la ley era fariseo, en cuanto a celo era perseguidor de la iglesia. Y dice que todas esas cosas las ponía por basura por causa de la excelencia y el amor de Cristo Jesús. ¿Verdad? ¿Cuántas veces Pablo hablaba acerca de que para mí con Cristo estoy juntamente crucificado y para mí el vivir ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Todo ese tipo de declaración Pablo lo hacía porque hubo un tesoro, hubo un recordar de dónde Dios por su gracia y misericordia lo había sacado y hacia dónde lo estaba entrando, y hacia dónde lo había entrado y hacia dónde lo estaba enviando. Y cuando nosotros pensamos en eso, ¿verdad? En el trato y cuidado de Dios con cada uno de nosotros, ¿verdad? Vemos el propósito de Dios cumplido en medio de la aflicción. Si vemos un momentito en el versículo 2, dice: y te acordarás de todo el camino donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años. Y luego dice, hay 3 para. Y ese para no está subordinado. Tiene que ver, porque si no hubiera dicho ¿para qué? No. Está ligado a lo que tiene que ver con propósito. ¿Para qué Dios te ha traído por este camino, por estos 40 años en el desierto? Número 1, para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Necesita Dios saber lo que hay en tu corazón? ¿Saben qué? ¿Necesitaba Dios saber en ese momento lo que había en el corazón? Si Dios es omnisciente, Dios todo lo conoce. Dios, no hay nada que pueda ser oculto de Dios. Pero ¿saben una cosa? Lo que ocurre es lo siguiente. En ese lenguaje, quien está hablando aquí es Moisés, ¿verdad que sí? Dios está hablando, le está inspirando a Moisés para que él se comunique con el pueblo de Israel. Y entonces Moisés está hablando al pueblo de Israel en una manera, lo que se llama antropomorfismo, que es una manera en que usamos términos humanos para que el pueblo
pueda comprender el carácter y los atributos de Dios, que no es humano, que es Dios, que es divino, que es espíritu, y todo lo que lo conocen, ¿verdad? Y los que le adoren es en espíritu y en verdad. Entonces, pero Moisés utiliza ese tipo de lenguaje. Entonces, para saber lo que hay en tu corazón, no puede ser escondido, pero para que Dios exponga lo que está en tu corazón. Y cuando Dios expone, Dios sabe ya lo que está en tu corazón, pero cuando eso está expuesto, hay un efecto de arrepentimiento en nuestras vidas. Hay un efecto de saber y reconocer nuestra necesidad. Dios lo que quiere es mostrar tu necesidad de Él. Entonces, para saber lo que está en tu corazón, ese es el propósito de la aflicción y la prueba. ¿Qué tipo de aflicción? Hambre y escasez. O sea, te puso en el desierto 40 años para afligirte, para probarte, para saber lo que estaba en tu corazón. Luego versículo 3, y te afligió y te hizo tener hambre. Y escuchen esto bien. Y te sustentó ¿con qué lo sustentó? ¿Con qué? Con maná. Y fíjate la descripción que dice del maná. La describe como comida, ¿verdad? Pero ¿qué tipo de comida? Comida que no conocías tú, ni tus padres habían conocido. Comida que no conocías tú, ni tus padres habían conocido. Pero el maná, el sustento y alimento que Dios, el pueblo recibió sustento y alimento en el medio del desierto del pan del cielo. ¿Saben una cosa interesante que encontré acerca del maná? El significado del maná en hebreo es pan del cielo. Pero ¿saben lo que significa también? ¿Qué es esto? ¿Sabían eso? En el hebreo es pan del cielo. Y luego, pero el otro significado que tiene el maná es, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Rareza. Y fíjense una cosa que interesante, porque te sustentó con maná, comida que tú no conocías. ¿Qué es esto? Ni tus padres conocieron. ¿Qué es esto? Y luego, pero fíjense lo que dice. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que decir eso? ¿Por qué tenía que decir te sustenté con maná que tú no conocías ni tus padres conocieron? ¿Verdad? Porque yo te alimenté, yo te di los nutrientes que tú necesitabas para mantenerte vivo en el desierto. Yo te proveí. ¿Se dice así? Oye, estoy trancado aquí ahora. ¿Proveí? ¿Se dice así? Por favor, los que hablan más español que yo. Yo fui tu provisión. Yo fui tu proveedor de los nutrientes que tú necesitas, comida que tú no conocías, ni tus padres conocieron. Pero hay propósito también para por qué lo dice en el texto así. Fíjense, síganme por favor. Para hacerte saber, tú no conocías, tus padres no lo conocían, pero ahora yo te hago saber. Te sustenté con maná, comida que no conocías, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esto está tremendo. Eso está tremendo, porque quiere decir que no se trata solamente de la comida natural que llena nuestros estómagos y después a las 3 horas, whatever, ¿ok? No se trata de eso. Se trata de que el sustento, los nutrientes, lo que te va a mantener vivo, sí, la comida que tú no conociste, pero para que tú sepas que no solo de pan vive el hombre, que el conocimiento, lo que te va a dar vida a eternidad, es de todo lo que sale de la boca de Jehová. Toda palabra que sale de la boca de Jehová. Él es el pan vivo del cielo. Él es el pan de vida. Él es el Dios verdadero. Él es el Rey.
Él es real. Él es el único que te puede sostener. Él es el único que te puede dar lo que tú necesitas, aunque tú no lo conozcas. Pero eso me recuerda a mí una cosa. El apóstol Pablo, cuando estuvo en el templo en Atenas, en el Areópago, y dijo: he visto que ustedes son bien religiosos, porque he visto aquí una estatua y una nota que dice: al Dios no conocido. Y entonces Pablo habló y declaró las virtudes de Cristo y dice que el Dios del cielo, el Dios que les creó, el verdadero Dios, no vive en templo hecho de manos humanas. ¿Ve? Nosotros tenemos una perspectiva de acuerdo a lo que ya hemos visto, de acuerdo a lo que hemos experimentado acerca de Dios. Pero Dios quiere revelarse por medio de su santa palabra, en la iluminación del Espíritu Santo, abriendo el libro en nuestros corazones y estableciéndose en nosotros, para que nosotros lo conozcamos a Él a través del logos de vida, a través del verbo de vida, aquel que era en el principio, que era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y entonces en Cristo Jesús nosotros podamos entrar en esa relación con el pan del cielo. Gloria al Señor. Bendito y exaltado sea su gloria. Pero no solamente vas a conocer la provisión, el trato y cuidado de Dios en la provisión de sustento, sino que cubierta. Dios te proveyó del vestido adecuado. Dice que en 40 años tus vestidos no se volvieron viejos. ¿Cuántos de nosotros abrimos nuestro closet y dicen: ay, esto está viejo, ya está esta guayabera blanca ya está medio amarillenta con el tiempo, ¿verdad que sí? ¿Cuántas novias guardan el traje de novia de su boda? Pasan muchos años y de momento está medio amarillento, así medio, ¿verdad? Como que parece que agarró una insolación y se puso más oscurito el plan, ¿verdad? Pero imagínense 40 años. Dios proveyó cubierta para su pueblo, y más aún proveyó calzado. Tus pies no se hincharon en el desierto en 40 años. Esa fue la provisión de Dios. Fíjense una cosa, pero hay un detalle importante, y lo vemos en el versículo 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. ¿Significa que te va a abandonar? ¿Significa que te va a dar una patada y te va a decir: mira, arréglatela tú? No. Pero está el castigo que tiene que ver con la disciplina. Hubo provisión de Dios en el desierto a través del sustento, a través de la cubierta y a través de una relación de padre. A través de una relación de padre. Y tan era así que Dios, como el padre que ama a su hijo, castiga para disciplinarlo. Así Dios te castiga. Tiene que ver con la enseñanza. Deuteronomio, unas páginas antes, dice en Deuteronomio 4:5: mirad, yo os enseño estatutos y decretos como Jehová me ha dado. Dios, en esos 40 años, Dios tuvo un trato, no solamente en las cosas naturales, sino tuvo cosas naturales apuntando a las cosas que tenían una trascendencia eterna, pero también Dios proveyó de esa figura paternal, porque Él es nuestro Padre Celestial. Y luego Dios provee esa corrección para sus hijos. Esa corrección para sus hijos. Bendito el Señor. Disciplina. Fíjense una cosa, en Proverbios 3:12 dice: porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Hebreos 16:6-7 dice: el Señor a quien ama disciplina.
Y toda corrección lo ocurre a través de que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Toda palabra que sale de la boca de Dios es palabra que ha sido inspirada por Dios, que sirve para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. 2 Timoteo 3:16. O sea, que Dios se revela a nosotros a través de su palabra. Dios, tenemos la palabra profética más segura en nosotros. Tenemos la palabra de Dios y su Santo Espíritu vivifica la palabra y la establece en cada uno de nuestros corazones y nos da entendimiento conforme a la palabra. Y por eso es que cuando hay profecía en medio de su iglesia, no puede estar divorciada jamás de la palabra de Dios. Porque la palabra, primera de Juan capítulo 5, el verbo, la palabra y el espíritu, ambos están de acuerdo. No hay un divorcio. ¿Por qué? Porque el verbo es el Logos, Jesús, el Espíritu, el Consolador, la tercera persona de la Trinidad, es Dios. Así que hay un común acuerdo. Dios cuida, guarda, atesora. Ese es el mensaje que Dios nos está trayendo para su iglesia. Y fíjense una cosa, vemos aquí propósito redentor. Cuando vemos el pueblo de Israel que fue sacado de Egipto, fue llamado fuera de Egipto, Moisés se confrontó al faraón: deja a mi pueblo ir, deja a ir a mi hijo para que me adore. Israel es mi hijo, dejarlo ir para que me adore. Nosotros hemos sido llamados fuera del reino de las tinieblas. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y eso es lo que significa la palabra eclesía. La palabra eclesía significa llamar fuera y convocados a Él. A Él se reunirán los pueblos, a Él en Cristo Jesús. La centralidad es en Cristo Jesús, la iglesia del Señor. Y cuando nosotros vemos aquí y reiterando las promesas subordinadas a la obediencia, ¿verdad? De preservación de vida. Recordemos las palabras de Jesús en Juan 14:10, que decía que las palabras que yo les hablo a ustedes, el Padre, son las palabras de mi Padre y Él es quien las pone por obra. Cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Eso de la preservación de vida, me recuerda la oración que hizo Jesús en Getsemaní en Juan capítulo 17:3, diciendo que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Dios está en el asunto de lo que tiene que ver con la vida, porque Él es vida y Él imparte su vida. Así que eso es una impartición, eso es algo intrínseco en su carácter y en sus atributos, que Él desea impartirlo a cada uno de nosotros. Por eso es que iba de ley al principio el versículo final que decía que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y maldición, la vida y la muerte. Pero luego dice, escoge pues la vida, ¿verdad? La vida. Y luego dice, cuando vemos las tres promesas de Dios subordinadas a la obediencia, la preservación de vida y ahora la multiplicación generacional, eso me recuerda en Hechos capítulo 6 versículo 7, donde habla de que la palabra del Señor crecía y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Saben una cosa? Nosotros no podemos dar de lo que no tenemos. Nosotros no podemos dar si no hemos recibido de la vida de Cristo. Y entonces, al nosotros recibir de la vida de Cristo, nosotros entonces podemos estar posicionarnos en el plan de Dios, y poder entender que aún
en el Antiguo Testamento cuando hablaba de la multiplicación generacional, de que sí, guardados, procurar, guardar los mandamientos para que vivan y para que sean multiplicados. Habla de una multiplicación generacional, de que tú vas a tener hijos y los hijos de tus hijos y todas esas cosas. Tiene que ver con el legado espiritual que Dios está dejando en cada uno de nosotros. Dios ordena la reproducción dentro del vínculo matrimonial. Y lo ordena con el propósito de que no solamente nosotros traigamos hijos a este mundo, sino que nosotros transfiramos el legado espiritual, la herencia espiritual en Cristo Jesús a nuestros hijos. ¿Qué dice la palabra de los hijos? Herencia de Jehová son los hijos. ¿Y qué son los nietos? Son coronas. Porque cuando tú llegas a tener hijos, son herencia de Jehová. Pero cuando tienes nietos, eso es la corona grande, es que tus hijos están transfiriéndole a tus nietos la misma herencia espiritual. Qué bendición más grande. Y Dios lo hace con el propósito de sojuzgar, llenar la tierra de la gloriosa vida de Cristo en cada uno de nosotros. Pero lo mismo ocurre en la iglesia del Señor. Mientras la palabra crece en la iglesia del Señor, crecemos en profundidad en la palabra, ¿verdad? Y a veces no entendemos, y a veces Él predica, eso me va por aquí, ¿verdad? ¿Cuánto les pasa a ustedes eso? Eso se me va por la cabeza y esas cosas, pero entramos en profundidad y Dios, el Espíritu Santo, causa un hambre y sed en nosotros. Y esa palabra crece en cada uno de nosotros y va a provocar en ti la necesidad del evangelio, la necesidad de tú compartir las buenas nuevas de salvación con otros, la necesidad de tú discipular e ir y hacer discípulos a otros. Eso es la multiplicación generacional. Pero entonces habla también la tercera promesa subordinada a la obediencia, es la tierra prometida en el Antiguo Testamento, que eso es tipo del lugar de morada que Jesús nos ha preparado a cada uno de nosotros. Dice Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os hubiera dicho, voy pues a preparar lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Fíjense una cosa, habla de esa tierra prometida que van a poseer y la describe. Dice que te introduce en la buena tierra. No es cualquier terrenito. No es cualquier terrenito. José Martí tenía un verso que decía, esta tierra es mía, ¿verdad? Y todo eso. No, pero no es un terrenito de unas hectáreas que vamos a comprar. No, es la buena tierra. Esa buena tierra que resumiendo, ¿verdad? Dice que es tierra donde hay mucha agua en abundancia. Donde hay en vegas y en montes agua en abundancia. Tierra donde hay muchos frutos y especias. Hay mucho alimento allí. Tierra donde vas a comer en abundancia. Tierra que está lleno de yacimientos minerales y de muchas riquezas y metales. Dice, cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Es la buena tierra. ¿Y qué dice esa buena tierra? Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. ¿Sabe una cosa? Cuando nosotros estamos en Cristo Jesús, tú te has de saciar, te has de deleitar, has de comer de su palabra, has de gozarte en Él, en su presencia, has de estar en una adoración continua delante del Señor. Yo no puedo imaginarme ese día en que nosotros estemos plenamente en la presencia de Dios, despojados de este cuerpo, en esa adoración celestial, ¿verdad? Dios está hoy día preparando a su iglesia
como esa novia para ese día de las bodas del Cordero. Dice que a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente para recibir al Rey. Y en esa adoración celestial donde nosotros estamos en la presencia de Dios, desnudos delante de Él, sin ningún tipo de impedimento, en una adoración, eso es algo que yo no me quiero perder. Eso es algo que Dios tiene prometido para sus hijos. Pero desde ahora podemos ver en anticipación. Podemos deleitarnos en la presencia del Señor y ver anticipado, Señor, ¿saben qué? Moisés hablaba de esa tierra que has de poseer. Y nosotros como iglesia podemos ver esa tierra. Dios no nos ha enviado aquí solamente para estar en este lugar, sino para poseer la tierra que Él nos dio. Ese lugar en Cristo Jesús, esas nuevas tierras, esas almas que se han de convertir a Cristo y todo, y esa expansión del reino de Dios. Pero aún más podemos ver que tiene un alcance eterno en nuestras vidas, en una adoración completa celestial. Ustedes vieron el tiempo de adoración tan hermoso que tuvimos esta mañana. Eso no es nada comparable a lo que Dios tiene preparado con cada uno de nosotros, hermanos. Dios tiene algo muy grande preparado para nosotros en los lugares celestiales en Cristo Jesús, en los lugares eternos en Cristo Jesús, en la plenitud de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Y por eso es que estamos aquí, por eso es que Dios tenemos que reconocer a Cristo Jesús en todas las áreas. Guarda, procura, guarda, atesora, procura con diligencia, guarda la palabra y atesora lo que Dios ha hecho en tu vida. Señor, en esta mañana reconocemos que todo lo que somos es por ti, por tu gracia. Te damos tantas gracias porque tú nos hablas y nos has hablado y continúas hablando. Y en esta mañana te pedimos que tú formes en nosotros, aún como venía el último cántico, que tú nos llenes desesperadamente, que tú causes en nosotros un corazón desesperadamente necesitado de ti, llenos de tu Santo Espíritu, llenos de tu presencia, llenos de tu poder, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Yo les voy a poder pedir a ustedes que nos pongamos de pie en esta mañana. En esta mañana hay algunas necesidades que vamos a estar orando, pero queremos si dentro de su corazón está ese reconocimiento de lo que Dios, de que Dios te ha sacado, te ha llamado fuera y te está enviando y está formando su carácter en su vida para enviarte, para que Él te use, para que tú seas una vasija de honra en sus manos. Pero hay impedimentos. Hay cosas que nosotros, en circunstancias, enfermedades, circunstancias familiares, cuestionamientos en nuestra mente, preguntas existenciales, Dios tiene la respuesta. Y en esta hora queremos orar por ti. Y queremos, si tú sientes en tu corazón esa necesidad por más de ti, más del Señor, más de Dios, más de su presencia, que tú seas saturada completamente de la presencia de Cristo Jesús. No hay nada que tú no puedas hacer fuera de Él. En Él tú estás completo. En Él es todo lo que tú necesitas en tu vida. Y en esta hora, Dios te está llamando en esta hora. Dios te está llamando, nos está llamando como iglesia a tomar nuestro lugar en Cristo Jesús. Pasarías aquí adelante.
O levantarías tu mano ahí donde estás. Y que el hermano o la hermana a tu lado esté orando por ti. En el nombre de Cristo Jesús estemos orando. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Bendito eres tú. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hermana Ceci, por favor. Hermana Ceci. Bendito el Señor. Iba a orar por ella. Gloria al Señor, hermano Pepe. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, tú tienes la respuesta. Tú tienes la respuesta. Tú eres aquel que todo lo llena en todo. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Oh, Señor, en esta hora, Señor, te pedimos que tú llenes toda necesidad de cada vida aquí presente, Señor. Señor, tú tienes la respuesta. Tú todo lo puedes. No hay nada que pueda escaparse de ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Gloria a tu nombre, Señor. Gracias, Señor.